Hoy día hablaremos de una condición que se puede llegar por estilos de vida, pero también llegamos por este camino maravilloso que se llama la vida, que es la fragilidad. Entonces, si me da la... me basé en este libro de un investigador italiano en lo que es la biología molecular, en donde como la fragilidad, que es algo que veremos, porque ayer estadísticamente veíamos que el grupo que más crece y más rápidamente crece en Aruba y en mi país son los mayores de 80 años. Y el tener años no significa tener daños, pero puede ser. Entonces, tenemos que entender que el envejecimiento, y especialmente el envejecimiento vascular, va de la mano de cómo sean nuestros estilos de vida y cómo se van sumando riesgos de tener mayor posibilidad de tener un evento cardio o cerebrovascular. Por lo tanto, tenemos la edad de nuestras arterias. Tenemos que cuidar nuestras arterias y para ello debemos manejar los factores de riesgos conocidos como el tabaquismo, el colesterol elevado, la presión arterial, cuidarnos de la sal, todo lo que significa el manejo de la diabetes, el sedentarismo, manejar el estrés, porque todos ellos van acumulando junto al envejecimiento elementos que pueden hacer que tengamos un evento isquémico, vale decir que no nos llegue sangre adecuada para el funcionamiento normal de nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros órganos. Por lo tanto, es fundamental cuidar nuestros factores de riesgo para que no lleguemos a una enfermedad terminal del vaso arterial que se llama aterosclerosis. Si nos vamos en este puente a lo básico, desde lo clínico, en este puente muchas veces los clínicos, lo de los síntomas, no bajan a lo básico, al microscopio, a la genética, o los básicos no cruzan el puente a lo clínico y en ese puente nos quedamos nosotros, donde hay enemigos malos que no nos avisan que te van a apuñalar por la espalda. Entonces hay que descubrirlos, pero saber también que el envejecimiento está relacionado con una serie de factores mitocondriales, proteicos, de la presencia de células reparadoras que llamamos células senescentes, de factores epigenéticos, vale decir, empezamos, al igual que ayer, a entender lo multidimensional de este enfoque para buscar también soluciones en lo básico de una manera multidimensional. Así visto, contribuimos a que esas arterias se vayan envejeciendo cuando estamos fumando, cuando no llevamos una dieta adecuada, cuando no manejamos el estrés, cuando estamos en sobrepeso, cuando somos sedentarios, cuando tenemos un ambiente tóxico y nos dice la importancia de la ecología y de un crecimiento sustentable, que ese crecimiento siga teniendo la principal fuente aquí con el turismo y no con fenómenos extractivos de Aruba. Tirémonos al tema. Decíamos ayer que queremos un modo de envejecer y esto quiere decir que en el fondo tenemos que tener consistencia multidimensional. En el fondo somos como malabaristas que tenemos que estar preparados en todas las pelotas porque si solo vemos una se nos cae el resto. Por lo tanto, no basta con caminar si estoy fumando. No basta con tener bien la glicemia si tengo la presión alta. Tengo que cuidarme integralmente, conocer mi riesgo para protegerme. Y a mayor riesgo,
mayor protección. De esta manera les planteaba ayer cómo situaciones que exacerbaron el daño, como el COVID, nos hizo ver que el mal pronóstico en el COVID justamente tenía uno de los factores más trascendentales de mal pronóstico, era la presencia de fragilidad. ¿Y qué es lo que es la fragilidad? Es un cuadro geriátrico caracterizado por una disminución de la reserva funcional, que frente a una instancia de agresión, la repercusión funcional es mayor. Por ejemplo, cuando estoy frágil, puede que una gripe me tire a la cama y nunca más me levante. Y pueden coexistir elementos que me lleven a la discapacidad, a la coexistencia de patologías, pero no necesariamente fragilidad significa ello, pueden coexistir. Y cuando hablamos de comorbilidades o polienfermedades, hablamos de cosas comunes, como una insuficiencia respiratoria, diabetes, patología coronaria, hipertensión. Vamos sumando, vamos acumulando daños con los años, y eso se refleja en nuestras arterias. Entonces, vemos que esta condición de menor capacidad de respuesta frente a un elemento de ataque que llamamos noxa o enfermedad, hace que nuestros resultados hospitalarios y clínicos sean de peor pronóstico, haciendo que esa expresión de que fue uno de los máximos problemas en el COVID es que frente a la fragilidad tenemos que tener una respuesta fuerte. Porque es un síndrome complejo y trataré de hacerlo fácil, en el sentido de que tenemos que, ojalá, retrasar el inicio de las enfermedades crónicas y disminuir la pérdida de reserva funcional. Y en eso hay factores que no podemos manejar hasta el momento del punto de vista biológico, pero sí podemos manejar algunos desde el punto de vista conductual y aspectos sociales o los determinantes sociales. Y nos dan algún tipo de reversibilidad que se puede dar por señales nutricionales, de movilidad, de funcionamiento, que tenemos que actuar en forma muy vigorosa para que esta situación tenga retorno, o si no veremos sus consecuencias. Mayor cantidad de caídas, mayor cantidad de institucionalización, hospitalización y muerte. Por lo tanto, hay un punto de no retorno en donde no lo debemos pasar para no caer en discapacidad. Porque si yo le pregunto a ustedes a qué le tienen miedo, no le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a llegar a ser una carga para otros. Entonces, esta acción determinante en abordaje de la fragilidad está en descubrirlo, georreferenciarnos, actuar de una manera coordinada desde el punto de vista médico, social o sociosanitario. Vemos cómo en los factores de riesgo tenemos el envejecimiento, la genética, el estilo de vida, las enfermedades, que da origen, como si tuviéramos un modelo de un virus, el citomegalovirus, a acciones en el músculo esquelético, en el sistema cardiovascular, en el sistema inmunológico, hematológico, que da factores que pueden decir las personas: me siento más débil, me canso más, tengo agotamiento, estoy con baja actividad, tengo un rendimiento lento, y no esperar, a fin de cuentas, los resultados que nos llevan a la mayor dependencia de la pérdida de la vida. Hay distintas escalas, pero una de las decenas que existe, una de Fraser Scale, donde podemos preguntar por fatiga, por cansancio frente a la resistencia, el efecto del ejercicio aeróbico, la presencia de comorbilidades, la baja de peso no buscada en un periodo de tiempo, que muchas veces es pérdida de masa muscular. Por lo tanto, hay un círculo vicioso que nos lleva a una menor ingesta de
de alimentos de bajo valor biológico, menor ingesta energética, deterioro en la utilización de nutrientes y nos puede llevar a una malnutrición. Y eso, una masa muscular disminuida, menor fuerza muscular, menor habilidad para alimentarnos, la llamada sarcopenia, la coexistencia de comorbilidades o enfermedades múltiples que desencadenan procesos inflamatorios y a fin de cuentas nos lleva a una fragilidad que nos hace no poder hacer lo que queremos. Tomar a mi nieto en brazos, hacerle el amor a mi mujer, ir a caminar con Rudy los sábados, etc. Por lo tanto, la fragilidad es un elemento central de detección y abordaje temprano por sus consecuencias, en donde hay una serie de factores, nuevamente, multisistémicos, que tenemos que tener presente, donde hay elementos de estrés oxidativo, no solo el estrés mental, sino procesos relacionados con sustancias que deterioran la información genética de nuestro ADN, que hace que incluso la información de células productoras o elementos celulares productores de energía como las mitocondrias dejen de funcionar adecuadamente y aparece un elemento que es el daño de las células senescentes, que hacen que se desencadenen una serie de marcadores inflamatorios que nos pueden llevar a pérdida del apetito, pérdida de masa muscular, pérdida de hueso, pérdida de función inmune, pérdida de cognición, aumento de sangramientos y una desregulación del metabolismo glucídico. Y expresado en lentitud, lo que le planteaba ayer, visualmente el fenotipo del frágil es este. Por lo tanto, en una marcha en Aruba, a los que primero que hay que atender son los últimos que llegan a la meta. Porque hay distintos tipos de muerte, una muerte abrupta, que es que quedó como inmortalizado, las enfermedades terminales como el cáncer, pero aquí vemos la fragilidad, donde perdemos función y en el fondo sobrevivimos. Nuevamente, enfatizar la trascendencia del músculo para la función. El huevo o la gallina. ¿Será la fragilidad un factor de riesgo cardiovascular o los factores de riesgo cardiovasculares nos llevará a la fragilidad? Este es lo que recubre nuestras arterias, el endotelio, cuya enfermedad terminal es la aterosclerosis, y vemos como el enfermo imaginario de Molière no existe. No existe solo el hipertenso es diabético, el diabético es fumador, el fumador es sedentario, el sedentario es estresado. Se suman los factores de riesgo y en el fondo aumenta tu riesgo exponencialmente. De tal manera que la coexistencia de esos factores de riesgo lleva a una disfunción endotelial y daño aterosclerótico. Y ello nos lleva a secuelas clínicas, en donde tenemos que abordar esta condición de una manera integral o estamos perdidos solo tratando un factor de riesgo. Por lo tanto, debemos conocer nuestros números, debemos conocer nuestros riesgos para saber cuánto necesitamos de protección. Y esto va diciendo cómo en este caso los múltiples factores existentes sobre el endotelio en hipertensión o aquí destacar el estrés psicosocial, cómo las consecuencias nos pueden llevar a un infarto o un stroke. La obesidad y la falta de ejercicio también nos dicen cómo son elementos de daño. Por lo tanto, esta pirámide inversa nos dice lo que viene de la mano de la evolución de la enfermedad, del punto de la enfermología, los malos hábitos alimenticios, la inactividad física, el consumo de cigarrillos, nos lleva a que ya aparezcan angina
o aparezcan secuelas de un infarto o nos pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, tenemos que dar vuelta a esta historia. Y es ahí donde vamos a lo básico, donde existe un proceso inflamatorio crónico asociado al envejecimiento, que si lo aceleramos con los factores de riesgo, aceleramos las condiciones de pérdida de funcionalidad o reservas funcionales que llamamos fragilidad, y en este caso cardiovascular, donde la alteración de las células senescentes, la obesidad visceral, factores de daño celular, predisposición genética, infecciones crónicas y cambio en la composición de mi microbiota me puede dar inflammaging, una inflamación asociada al envejecimiento que me puede dar demencia, enfermedad, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial, sarcopenia o pérdida de la masa muscular, fragilidad, insulinoresistencia, diabetes, hipertensión, anemia, etcétera, etcétera, dando origen a una serie de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el manejo del estrés oxidativo es relevante. Atacar la inflamación sistémica para evitar la enfermedad cardiovascular y esta enfermedad cardiovascular esté incidiendo poco en la pérdida funcional que nos lleve a la fragilidad. Y ahí la inactividad física, el fumar, la obesidad y el alimentarnos más juega un rol sustancial. La acción en lo molecular de la alteración de las células senescentes van a hacer que esto contribuya a estar inflamado y nos pueda dar manifestaciones de falla cardíaca, aterosclerosis o fibrilación auricular. Es ahí donde aparece la evaluación geriátrica, que tiene que ser biopsicosocial, integral, porque si no se pierde la multidimensión y no damos respuesta a esta condición que tiene un asiento multisistémico. Debemos ver la parte psicológica, el estado cognitivo, el estado funcional, el estado social, el aspecto económico, el aspecto físico, el aspecto nutricional, cómo está la movilidad, cómo está la marcha, transformándose en un tremendo elemento de diagnóstico. Porque hemos visto cómo la pérdida de masa muscular y la fragilidad aumentan con la comorbilidad probabilidades de mortalidad. La fuerza de agarre, como les comentaba ayer Sandra, es un indicador de este marcador de la función que es el músculo. A menor fuerza, mayor probabilidad de muerte. Y vemos cómo esa menor fuerza es menor masa muscular, y a menor masa muscular aumentan los resultados dañinos para la salud. Nuevamente aparece la neurobiología del ejercicio como un elemento trascendental de las cosas que nos quedan por hacer. Y así como evaluamos una serie de instancias con diferentes tests, en lo que es la pérdida de masa muscular, aplicamos un test que se llama Short Physical Performance Battery, que consiste en una prueba para evaluar cómo estamos con dos pies, ahí o ahí, la velocidad de marcha, y pararnos y sentarnos de la silla contra el tiempo. Eso nos da un puntaje, y ese puntaje va a determinar si estoy frágil o no estoy frágil. La velocidad de marcha y la prueba de la silla. Y de acuerdo a esa tipificación existen unos programas de ejercicio de acuerdo a si soy frágil, prefrágil o vigoroso, que me va a establecer diferentes abordajes para tratar la enfermedad, con un enfoque con ejercicio multicomponente dependiendo si hay discapacidad, fragilidad, prefragilidad o robusto. El ejercicio pasa a ser un elemento central de tratamiento y no olvidar esto. Tenemos que cuidarnos donde toda la vida para cuidar nuestras arterias. Tenemos que estar atentos a la fragilidad para que esto que nos dijo el señor Chino ayer siga existiendo. Muchas gracias.